Existe un rincón en el estado de Vermont donde la lógica desaparece, donde las brújulas fallan y las personas se desvanecen. Hoy exploraremos el enigma de las desapariciones en el Triángulo de Bennington. Ubicado en el suroeste de Vermont, al llamado Triángulo de Bennington, abarca una zona montañosa y boscosa que rodea pueblos pequeños como Bennington, Woodford y Somerset, y que entre 1945 y 1950, 5 personas desaparecieron en un área boscosa sin dejar una sola pista, en extrañas circunstancias. Midi Rivers, un cazador de 74 años, conocido por su experiencia en las montañas de Vermont. Ese día guiaba a un grupo de 4 cazadores por un área remota conocida como Hell Hollow, en el bosque nacional de Green Mountain. Durante la caminata, Rivers se adelantó unos metros al grupo, como solía hacer. En algún punto del camino, simplemente dejó de estar. Sus compañeros pensaron que había regresado al campamento, pero nunca llegó. Una búsqueda inmediata no dio resultados. Miri había desaparecido. En los días siguientes, más de 300 personas se unieron al rastreo. Se utilizaron helicópteros y hasta se desplegó al ejército. Y, desafortunadamente, lo único que se encontró fue un cartucho de rifle del mismo tipo que Rivers solía usar, en el lecho de un arroyo. No hubo huellas ni signos de que haya sido atacado por algo. Midi Rivers simplemente desapareció en su propio terreno. Un año después, la tragedia se repitió. Paula Jean Weldon, una joven estudiante universitaria de 18 años, salió de su dormitorio para hacer una caminata por el Long Trail, un sendero de más de 400 kilómetros que atraviesa Vermont. Ese día llevaba una chaqueta roja, sin linterna ni equipo para acampar. Fue vista por varios testigos. Algunos dijeron que caminaba con decisión, otros que parecía distraído. Uno de los últimos en verla fue un obrero que caminaba detrás de ella. Afirmó que Paula dobló una curva en el sendero y cuando él llegó al mismo punto, ella ya no estaba. Durante semanas se realizaron intensas búsquedas. Se utilizaron voluntarios, rastreadores, helicópteros, perros y hasta se ofreció una recompensa de $5,000 si sabían información de ella. Pero no hubo rastro de nada. A partir de aquí, la indignación pública fue tan grande que provocó la creación de la Policía Estatal de Vermont, ya que el estado parecía que carecía de una fuerza adecuada para este tipo de casos. Un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 68 años se desvaneció en circunstancias aún más extrañas que dan lugar a una gran cantidad de teorías y que sin duda te dejarán pensando. Ted Ford vivía en un hogar para veteranos en Bennington, pero había ido a visitar a su familia en Albans y regresaba en autobús. Varios pasajeros confirmaron que estuvo en el autobús durante gran parte del viaje. Algunos incluso lo vieron durmiendo en su asiento. Pero cuando el autobús llegó a Bennington, que era el destino final, Ted Ford ya no estaba. Sus pertenencias estaban en el compartimento superior. Su boleto había sido sellado y no hubo paradas intermedias. Nadie lo vio bajarse, nadie escuchó nada. James Tedford simplemente desapareció dentro de un autobús en movimiento. Sin duda, esto lo vuelve uno de los casos más extraños y sin respuestas de todos. Aunque un dato interesante es que su familia afirmaba que Tedford padecía una enfermedad mental al momento de su desaparición y que la idea de regresar a Bennington lo tenía destrozado. Menos de un año después, la víctima, de apenas 8 años, Paul Jepson. Su madre lo había dejado dentro de su camioneta, mientras ella hacía unos trabajos cerca del vertedero de la ciudad donde trabajaba. Pero, para su ingrata sorpresa, cuando volvió, Paul ya no estaba. Había desaparecido. El niño vestía una chaqueta roja,
lo que facilitó los intentos de búsqueda visual, aunque desafortunadamente no dieron resultado. Se usaron perros rastreadores que siguieron un rastro que él dejó hasta una intersección, donde luego las pistas y rastros desaparecieron por completo, como si el niño hubiese sido absorbido. Su madre comentó que Paul hablaba constantemente de ir a la montaña, como si algo lo llamara. Eso fue lo más extraño de todo. Apenas 16 días después, Frida Langer desapareció en circunstancias diferentes, pero no menos misteriosas. Estaba acampando con su primo en el área del embalse de Somerset, y en un momento ellos dos deciden dejar el campamento familiar para dar una caminata. Y en un punto de su caminata, accidentalmente cayó en un arroyo. Y decidió regresar sola al campamento para cambiarse de ropa, mientras que su primo la esperó en el mismo punto. Luego de un rato, su primo, al ver que no llegaba, decidió regresar al campamento y se dio con la sorpresa de que Frida Langer ni siquiera había llegado al campamento. Ella nunca llegó. Semanas después se organizaron extensas búsquedas con helicópteros, rastreadores y hasta 300 voluntarios, pero nada dio resultado. Aunque desafortunadamente, esta vez el cuerpo de la desaparecida sí fue encontrado, aunque no se pudo determinar cuál fue la causa que le quitó la vida. Y lo que lo hace aún más extraño es que su cuerpo fue encontrado en una zona que ya había sido registrado cuando se hicieron las primeras búsquedas. Si bien es cierto, las 5 desapariciones ocurrieron en extrañas circunstancias y sin dejar testigos, lo que lo hace aún más extraño es que pasaron en lapsos muy cortos de tiempo, de 5 años, las 5 desapariciones. Lo que deja la pregunta, ¿qué ocurre realmente en el Triángulo de Bennington? Causas puede haber muchas. Por ejemplo, habrán sido víctimas del entorno, ya que la montaña a veces puede ser peligrosa para personas no tan experimentadas. O también podríamos hablar de ataques de animales, pero lo raro es que en 4 de las desapariciones no quedaron rastros de absolutamente nada. ¿Tú qué teoría ves más probable? ¿Hay alguna conexión entre estas desapariciones? Déjame tu opinión en los comentarios. Y recuerda, si vas a la montaña, mantente cerca.